Mi nombre es Frank Cruz Lara y soy alumno del preuniversitario de la carrera de médico cirujano del Grupo A. En este mapa mental les hablaré sobre los temas que hemos visto en la asignatura de español en esta tercera unidad. Redacción y gramática. Oración. La oración es aquel conjunto de palabras en una forma lineal que nos dan a entender una idea compleja. Hay diferentes tipos y cada tipo tiene sus subtemas. Por la actitud del hablante, tenemos la enunciativa, que son aquellas que expresan una realidad concreta que puede jugarse como verdadera o falsa, es un sí o un no. La exclamativa delata la emoción de la persona del que lo está hablando, esa entonación, el que él ejerce, como las onomatopeyas. Ejemplos de ellos es como que un hey, bu. Las imperativas o también llamadas exhortativas son las que indican un juego, un orden, el que suplica, por ejemplo, el de ya entrega tu tarea o ya duérmete. La interrogativa es la que usamos mayormente para realizar las preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? La desiderativa expresa aquel deseo de que suceda algo sin decirlo directamente. Espero que te vaya bien la próxima semana. Espero que no se te cumpla lo que tú quieras. Eh, y la dubitativa nos afirma la expresión, aquella duda del hablante, que nosotros queramos. Un ejemplo es de que puede que la suerte le ayude en su agonía. Por el tipo del verbo, las transitivas son las que llegan a presenciar un agente, las intransitivas son las que no tienen un complemento directo, las copulativas unen el sujeto con el predicado, las reflexivas inducen la acción sobre el sujeto, las recíprocas es una acción compartida, por ejemplo, Katy Perry y Orlando Bloom se casaron, y las impersonales son las que carecen del sujeto. Por ejemplo, esta mañana nevó en San Cristóbal. Según su complejidad sintáctica, simple son las que están compuestas por un solo verbo y la compuesta son las que tienen dos o más verbos. Según la voz del verbo, está el activo, que es el sujeto, es el que actúa, y el pasivo usa un verbo en su voz pasiva. La estructura sintáctica, la unimembre, son las que están compuestas de una única parte sintáctica y no puede dividirse en sujeto y predicado. Por ejemplo, está haciendo frío, está lloviendo, está nevando. Las bimembres son aquellas que poseen dos partes claramente diferenciales, que son el sujeto y el predicado. Un ejemplo de esto es, tu madre dice que está nevando. Sujeto. Tenemos el sujeto léxico, que es el que llega a responder la pregunta. El elíptico, que es la acción que recae hacia el sujeto. El gramatical no está implícito, es el uso de pronombres. Por ejemplo, tengo 17 años, estoy enfermo, estás enferma. El paciente es el que llega a recibir la acción. Quien recibe la acción puede ser algún grupo o alguna institución. El agente es el sujeto que tiene un adjetivo calificativo, por ejemplo, alto, bajo, moreno, güero. Predicado, como bien lo dice, es el que indica o dice algo al sujeto. Se compone por un verbo y sus complementos. Reglas generales de la redacción. Eh, por ejemplo, el trazar un buen plano o un guión, escribir con claridad el diálogo o el texto que vamos a hacer para que las personas lo entiendan con claridad y usar correctamente los signos de puntuación, ya que es muy importante al momento de hacer un escrito para que se puedan entender las ideas y así estén precisas y no se rompa el mensaje que queremos transmitir.
Acentuación. Ortográfico es el que se puede ver y el que es gráfico, por ejemplo, las palabras tónicas. El prosódico es el que no se pueda llegar a apreciar y son las palabras átonas. Y la tilde diacrítica es el acento gráfico que se emplea para poder distinguir las entonaciones de diferentes tipos de palabra, como el como de pregunta y el como del verbo comer. Igual, las reglas de la acentuación es las agudas, que siempre se van a acentuar cuando terminen en N, S vocal, y son llevan la acentuación en la última sílaba. Las graves no se van a acentuar si ellas terminan en N, S vocal, y son eh, la penúltima sílaba. Las estrújulas y las sobreestrújulas siempre van a ir acentuadas y es la antepenúltima y la antes de la antepenúltima y aunque terminen en ese vocal, siempre se van a acentuar. Los adverbios finalizando en mente siempre van a mantener su acento en estos adverbios, por ejemplo, ágilmente, eficazmente. El prosódico y el ortográfico son las palabras tónicas y las átonas. El diptongo. El diptongo es la unión de dos vocales, ya sea fuerte o las débiles. Las fuertes son también llamadas las abiertas, que es la A, E, O, y las débiles, que es la I, U. Triptongo tiene tres vocales o dos débiles en los extremos y una fuerte al centro. Eh, el hiato marca la apertura o la disolución de un diptongo debido a que las vocales que lo integran se pronuncian en sílabas distintas, siendo la vocal más débil la que se llega a poder acentuar. Un ejemplo de esto es tío. Puntuación. Existen 16 tipos de puntuación, como es la coma, que llega a marcar una breve pausa entre el texto y nos ayuda igual a separar los elementos de algún enlistado. El punto es una pausa más tardada que la coma y puede haber tres tipos de puntos, que es el punto y seguido, punto y aparte y punto y final. Punto y coma es una pausa superior a la coma, pero inferior al punto, y nos puede servir para diferenciar la oración, pero en un mismo contexto. Además, como para no ir poniendo el verbo y trasverbo en una oración, y así el punto y coma ya indica que va el mismo verbo. Los dos puntos es para llamar la atención en lo que sigue. Puntos suspensivos es la interacción. Un ejemplo aquí es cuando podemos realizar un cuento que sean de dos capítulos, pero al final del primer capítulo se le puede agregar unos puntos suspensivos para que quede en esa tensión, en esa duda de qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Los signos de interrogación es lo que más hemos utilizado, son como las preguntas, quién, cómo, cuándo, dónde. Los signos de exclamación es el de la persona, de cómo lo está entonando, como ya había dicho, las interjecciones, onomatopeyas, como saludos o asombraciones que lleva la persona. Los paréntesis lo vamos a agregar en informaciones, ya que pueden estar información no tan relevante que estamos hablando, pero para que vaya en el texto se puede agregar dentro de los paréntesis, como son las fechas o datos no muy relevantes. Los corchetes siempre van dentro de los paréntesis y es para agregar información extra, es información complementaria. Las comillas mayormente las podemos encontrar en las citas textuales. Ejemplo de ello es como lo que estuvimos viendo la unidad pasada, que son sobre las citas textuales del formato APA. Eh, la raya o guión largo son principalmente para diálogos. El guión es para separar los elementos o un ejemplo de esto es que cuando estamos escribiendo una palabra en una línea de una libreta y llega al final y la palabra no se ha terminado, se pone un guión y en el siguiente renglón se termina de escribir esa palabra. La diéresis o crema es algo muy poco visto,
pero se usan en las palabras como en las pronunciaciones de que, ki, como las palabras güero, iglú, antiguo. Las barras son para valores o abreviaciones. Muchas veces hemos visto este signo en las cafeteras cuando nos marcan los kilómetros sobre horas o en actividades que nos dejan en matemáticas sobre metros sobre segundos. Los asteriscos lo podemos encontrar en textos de libros, ya que nos pueden marcar alguna información que lo podemos encontrar al final de la página o igual se utiliza para marcar los errores que hay en ese texto. Los signos de párrafo es algo muy poco visto, pero siempre se usan después de que agregamos una cantidad de número. Y el último tema es el razonamiento lógico-verbal. Tenemos los antónimos, que son palabras con significado diferente. Por ejemplo, negro, blanco, bueno, malo. Y los sinónimos son aquellas palabras que tienen el mismo significado, pero se pueden interpretar o pueden decirlo de diferente manera. Ejemplo de ellos es ave, pájaro, cabello, pelo. Las homógrafas son aquellas que se escriben igual, pero dependiendo el contexto en el que estamos, van a tener un significado. Ejemplo de ellos es el banco de donde nosotros nos podemos sentar y el banco de donde las personas van y reciben dinero o depositan dinero. Y las homófonas son aquellas palabras que se escuchan igual, pero se llegan a escribir diferente. Ejemplo de ellos son casa, de cacería, y la casa de donde nosotros llegamos, donde nosotros vivimos. Igual hay que tener en cuenta que las palabras homógrafas y las homófonas, esas dos pueden ser igual identificadas como homónimas. Y bueno, esto es todo sobre los temas abordados en esta tercera unidad de español. Gracias.